políticos también, y es parte de lo que vamos a conversar con Francisco Chaguán, presidente de Renovación Nacional y senador. Francisco, buenas noches, gracias por recibirnos. Hola, ¿cómo estás, Matías? Perdona que antes de comenzar quisiera referirme brevemente al anuncio que hizo el gobierno y que fue respondiendo al planteamiento que lo formuláramos en el comité político el día lunes. Es fundamental mejorar el control fronterizo. Era absolutamente ineludible hacerse cargo de la situación de los menores migrantes, y ahí se trabajó básicamente a través del Ministerio de Desarrollo Social un convenio con la UNICEF para poder también atender a aquellas personas que están en la condición de migrantes y por supuesto también lograr que los drones que hoy día posee el ejército también estén a disposición para impedir que personas puedan ingresar clandestinamente. Nosotros hemos dicho en esta materia firme y claro que lo que estamos viviendo en Iquique es parte del fantasma de las malas políticas propiciadas por el gobierno de Bachelet y también por la irresponsabilidad del programa de gobierno de Boric. Si me permite veo, Francisco Chaguán, que se ha leído la minuta que le entregó el gobierno a todos sus funcionarios. Usted no es funcionario del gobierno, porque los argumentos que da el gobierno como argumento para atacar a la oposición son exactamente esos que usted dice, o hay mucha coincidencia. Porque dice Bachelet y Boric. A lo mejor yo pauteé al gobierno, pero quiero decirle lo siguiente. Lo leí en ex ante, porque es una minuta que el gobierno reparte entre su gente como argumentos yo no leí para echarle la culpa del problema de ahora a Bachelet y a Boric. No, déjeme contarle por qué digo aquello. Sí. Mira, a mí me tocó trabajar durante el primer gobierno del presidente Piñera en el primer proyecto de migraciones. Junto a la Iglesia logramos levantar un proyecto para terminar con una legislación que databa de la década del 70, que estaba inspirada en el concepto de seguridad nacional. Era necesario tener una ley de migraciones que pudiera efectivamente compatibilizarse con los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes en materia de migraciones, derechos de los migrantes. Yo soy nieto de migrantes y por supuesto este es un tema que nos interesa desde la perspectiva que acá tenemos que compatibilizar el derecho de los países a ordenar su casa para tener una migración ordenada, segura y regular, y por otra parte, la posibilidad de acoger justamente con el amplio contexto del respeto a los derechos humanos a los migrantes. Le quiero contar lo que pasó durante el gobierno de Bachelet. Presentado el proyecto durante el primer gobierno del presidente Piñera, durante el segundo gobierno de Bachelet no tuvo tramitación alguna. Y le quiero contar qué ocurre. Yo, como miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores y también como miembro de la Comisión de Derechos Humanos, se lo quiero señalar. Los migrantes se mueven por expectativas. Y lo cierto es que tener un programa de gobierno, como el programa de gobierno de Boric, que lo que apunta es a un perdonazo de aquellas personas que ingresan clandestinamente, por supuesto que es una señal para aumentar la migración en Chile. Pero además, fueron justamente esos parlamentarios los que propiciaron las indicaciones sobre turismo laboral, que afortunadamente fueron rechazadas en el Senado. Y fueron esos parlamentarios los que después recurrieron al Tribunal Constitucional para restringir las facultades de expulsión de aquellos migrantes que ingresaban clandestinamente al país. Por tanto, me alegra que el gobierno nos haya escuchado nuevamente respecto de poder atender la situación de las personas migrantes, generar los albergues, poder consultar respecto a la situación migratoria, si hay casos de reunificación familiar, propiciar aquello, pero ciertamente acá tiene que haber un mecanismo que nos permita asegurar una migración ordenada, segura y regular. Está bien. Yo creo que, que no crea, es lo evidente que es el Estado el que regula las fronteras, es el Estado el que organiza, es el que se hace cargo de las crisis. Cuando el Estado era administrado por la presidenta Bachelet, era la principal responsable. El Estado es administrado por el presidente Piñera hoy día. Debe ser, supongo yo, el mayor responsable, el administrador del Estado. Quiero dar una cifra. Matías, un segundito, Francisco Chaguán, disculpe. Pero el gobierno del presidente Piñera no está empezando. Le quedan algunos meses. Alguna responsabilidad podrá tener, pero algunas cifras, porque parece ser que algunos creen que Chile es el tapón del océano, es decir, que todos están viniendo a Chile porque esto de los incentivos, que todos vienen. ¿Usted sabe cuántos migrantes hay en Perú? ¿Cuántos venezolanos hay en Perú? ¿Sabe cuántos hay? Absolutamente. Hay 800.000. ¿Sabe cuántos hay en Colombia? 1.750.000. ¿Sabe cuántos han entrado a Chile? 20.000 en el último año. Entonces tampoco es que estén todos viniendo acá porque les dieron... pero más aún, Matías.
le quiero dar un dato adicional. Mire, en el último año, por primera vez, salieron más extranjeros que los que llegaron. Sobre todo en la colonia haitiana. Absolutamente. Hay básicamente si uno hace un balance, 14.000 extranjeros salieron más de los que entraron al país. Y básicamente lo que nosotros hemos llamado atención, vuelvo a insistir, acá tenemos que compatibilizar los derechos humanos de los migrantes con la necesidad ineludible de que los estados... ¿Cómo se explica que estuviera gente viviendo en una plaza, en carpas, en la situación tan vulnerable, sin acceso a baños, hasta el sábado pasado que ocurrió lo lamentable que todos vimos? Eso no ocurrió ni hace 3, ni hace 2, ni hace 1, ni en el futuro gobierno eventual, sino que ocurría la semana pasada. Absolutamente, y ese es el tema por el cual, como miembro de la Comisión de Derechos Humanos y como miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, yo quiero poner el punto sobre la I, y es lo que planteamos al gobierno el día lunes, y nos alegramos que finalmente las propuestas que nosotros formuláramos respecto a los albergues, respecto de el traslado de las personas para la atención, y particularmente la posibilidad que pudiera conversarse una atención preferente también para los niños a través de un convenio con la UNICEF que tenía el Ministerio de Desarrollo Social, nos parece adecuado. Por tanto, simplemente quería señalarle que acá el tema de la porosidad de nuestras fronteras, que hoy día ingresan migrantes ilegalmente. ¿Qué pasa con el crimen organizado? ¿Qué pasa con los temas de seguridad nacional? Hoy día el ejército tiene drones disponibles que están vigilando la frontera norte. Yo quiero pedir explicaciones respecto al tema. Le hemos pedido además que en la ley de presupuesto se pueda revisar efectivamente cuál ha sido la eficacia y la eficiencia del uso de estos drones y también efectivamente cómo esto colabora para tener una política migratoria que además garantice la seguridad nacional. En los minutos que nos quedan de entrevista, son muy poquitos, me hubiera gustado hablar de Cuarto Retiro. Es una sola pregunta. ¿Necesita, usted me corrige si no, para el quórum de aprobación de los 3/5 de la Cámara Alta, el Cuarto Retiro necesita 2 votos del oficialismo? O sea, para hacerlo simple, 2 senadores oficialistas tienen que votar a favor del Cuarto Retiro. ¿Están esos 2 votos? Lo que yo quiero señalar es que como presidente de Renovación Nacional estoy velando para que en definitiva tengamos los votos necesarios para que esta mala política pública que genera inflación, que genera que el costo se lo lleven los más vulnerables, finalmente los votos nuestros estén para rechazar. Y el llamado que hicimos firme y claro por parte del partido que resolvió una posición al respecto es la recomendación a nuestros senadores a que rechacen el Cuarto Retiro porque lo terminan pagando los más vulnerables, los más pobres. Y esto es lo que no se explica con toda la atención necesaria. El Banco Central ha señalado que tiene proyectado una inflación de un 5,7%. Esto significa que para los más vulnerables, los más pobres, el dinero se va a escurrir como agua entre los dedos, porque los productos básicos, como tú bien decías, Matías, efectivamente van a subir de precio, particularmente el IVA. Aquellos que utilizan la mayor cantidad de su ingreso en compras de artículos de primera necesidad se van a ver bastante afectados, van a ser los más afectados y son los mismos los que no tienen fondos para poder retirar. Francisco Chaguán, pero más allá de RN, creo que me ayude a hacer una mirada en el Senado. El oficialismo, ¿va a aportar esos 2 votos para aprobar este Cuarto Retiro o no? ¿Qué vislumbra? Usted dice que RN no, pero usted conoce a sus compañeros. Sí, a ver, te quiero señalar no solamente respecto de la coalición, sino también respecto de la oposición. Hasta ahora, varios senadores de oposición nos han planteado entre pasillos que efectivamente es una mala política pública y que van a rechazar. Sí, el temor que tengo yo... Insulza, Rincón, Goich, Letelier, esos 5 yo recuerdo. Montes, el temor que tengo... Sí, el temor que tengo es que esta fiebre electoral, por una parte. Segundo, que esta urgencia que pueda implementar la senadora Proboste, candidata presidencial, para generar una supuesta unidad de la coalición, termine generando una decisión irresponsable. Yo creo que el escenario del Senado es distinto. Yo creo que en el Senado hay más responsabilidad, que no hay pánico electoral,
y que en definitiva nos va a permitir tomar una decisión pensando en Chile y cómo fortalecemos el sistema de pensiones, sobre todo, Matías, si es que tenemos acuerdo para una reforma integral del sistema de pensiones. Yo quiero nuevamente llamar al gobierno, empezar al gobierno para preocuparnos de cómo resolvemos la reforma previsional, más que finalmente seguimos debilitando los ahorros previsionales de los trabajadores chilenos. Que no tiene claro, o no me quiere revelar, si es que habrá 2 votos de su sector para apoyarlo. Pero si usted yo dice le puedo asegurar, le puedo asegurar. ¿Qué? Le puedo asegurar que en nuestro sector no van a haber votos. No va a haber voto. Por lo tanto, va a fracasar en el Senado Bueno, veamos qué pasa. Veamos qué pasa. Usted dice que voto irresponsable. ¿Son irresponsables los parlamentarios Tomás Galleguillos, Paulina Núñez, Virginia Troncoso, Pablo Prieto, Hugo Rey, Frank Sauerbaum, disculpe, Francesca Muñoz, Jorge Radjev, Bernardo Berger y Alejandro Santana, todos de su partido, no, y otros RN más, Durán, Morán y Olivera, todos esos son RN, el partido que usted dirige. ¿Fueron irresponsables sus diputados? Yo creo que, hay distintas apreciaciones. Pánico electoral de algunos, otros que puedan creer legítimamente, como también lo creemos nosotros, que es necesario incrementar con otros paquetes de ayuda a las personas que lo necesitan, pero no a través, y eso fue la posición del partido, no a través de seguir mermando los fondos previsionales de los trabajadores chilenos. Nosotros hemos pedido al gobierno capital para las MIPES, ¿representan a RN? ¿Esos diputados representan a RN? Si estuviéramos en un sistema parlamentario, RN no los presentaría en su lista a la próxima elección, a estas personas si están fuera de la línea del partido. No estamos en un parlamentarismo, pero eso ocurriría porque los cargos, más bien, los cupos serían de los partidos y no de las personas. Claramente ellos no representan la posición oficial del partido. Y segundo, le quiero señalar que en nuestro país no existen órdenes de partido. No. Y por tanto nosotros no podemos forzar a los parlamentarios a votar en una u otra dirección. Pero quiero decirle que ellos claramente no representan la posición formal y oficial de Francisco Chaguán, ¿le gustaría que en la Constitución se discutiera un sistema político que, por ejemplo, le otorgara más poder a los partidos para evitar a los díscolos y evitar que los gobiernos no tuvieran mayorías cuando tuvieran que gobernar? Mira lo que está pasando en Alemania, que gana la elección un partido socialdemócrata y para hacer gobierno tiene que formar coalición en el Parlamento y llegar a tener mayoría en el Parlamento, si no, no va a gobernar. Eso permite que gobierno y Parlamento vayan hacia un mismo sector y se pueda avanzar, y no en esta trinchera en que estamos hace muchos años nosotros enfrentados. A ver, Matías, lo que tenemos hoy día en nuestro país es un sistema político trabado. Porque los gobiernos con mayoría relativa, es decir, los gobiernos con minoría en el Parlamento, y sobre todo si es en las 2 cámaras, traban el sistema político. Es por eso que yo promoví y tengo presentado en el Parlamento una reforma constitucional para cambiar el sistema político, ¿no? de un gobierno presidencialista al extremo, como ocurre hoy día, a un régimen semipresidencial con mayor contrapeso entre el Ejecutivo y el Legislativo, y un mayor control ciudadano de la actividad política. Habríamos tenido, por ejemplo... En teoría, porque el presidente se le arrancan los parlamentarios de su sector con una facilidad enorme. Hoy día más bien se habla de un parlamentarismo de facto que de un presidencialismo. Parece más mito. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo, pero desde el punto de vista formal, hoy día estamos viviendo tenemos una constitución que garantiza un presidencialismo que ahoga, porque en definitiva es el presidente el que establece los ritmos parlamentarios a través del sistema de urgencia. Es el presidente el que tiene... Lo respetan siempre. En el Congreso tampoco lo respetan. Que ahora está ocurriendo algo inusual. Está ocurriendo algo completamente inusual, porque en definitiva el sistema se ajustó frente a un sistema político trabado. Yo soy partidario de un sistema semipresidencial con un presidente que sea jefe de Estado y con un primer ministro que sea jefe de gobierno, y en definitiva nos permitiría haber resuelto, por ejemplo, la crisis política de octubre perfectamente con un cambio de coalición en el gobierno. Eso es en la dirección en la que tenemos que avanzar, y por lo menos el sistema semipresidencial el que yo apoyo, como un Estado unitario descentralizado para acercar las tomas de decisiones a las regiones con gobernanzas regionales y gobernanzas locales que permitan efectivamente recuperar las confianzas ciudadanas. Francisco Chaguán, senador de RN, presidente de ese partido, muchas gracias por recibirnos. Que esté muy bien. Muchas gracias, Matías. Chau, buenas noches. Pausa y volvemos.